El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Celebramos hoy a San Marcos, que es el evangelista que prioritariamente estamos leyendo este año en los domingos. Los domingos están divididos desde el Concilio Vaticano II en 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y en el ciclo A se lee prioritariamente casi todos los domingos a San Mateo. Lo hicimos el año pasado, desde el Adviento hasta el Adviento del año pasado. Desde el Adviento del 23 hasta el Adviento de este año, hasta que empiece el Adviento, vamos a estar leyendo prioritariamente a San Marcos, y el año que viene, desde el Adviento, empezaremos a leer prioritariamente a San Lucas. Y San Juan es un evangelista que vamos repartiendo a lo largo de los 3 años. Por eso digo prioritariamente, porque el domingo pasado no leímos a San Marcos, que es el que tocaría, porque estuvimos viendo el Evangelio del Buen Pastor. Este domingo vamos a leer la vida y los sarmientos, que también es de San Juan. Entonces, por eso digo prioritariamente, pero es bueno pues que nos sentemos a pensar en este Evangelio que estamos leyendo los domingos. Luego a diario se lee primero a San Mateo, luego a San Marcos, luego a San Lucas, porque es el orden en que los evangelios están en la Biblia. Si ustedes miran los evangelios, siempre tienen el mismo orden. Primero está San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, porque es el orden en que tradicionalmente se ha enseñado que se escribieron los evangelios. El más antiguo sería el de San Mateo, luego vendría el de San Marcos, San Lucas y San Juan. Hoy hay muchos autores que dicen que San Marcos es más antiguo que el de San Mateo, pero otra vez hay más autores que empiezan a decir que no. Bien, es una pequeña discusión. Yo prefiero fiarme de lo que han dicho los autores más antiguos, que San Marcos es el segundo evangelio como está en la Biblia, el segundo que fue escrito. Es cierto que San Marcos usa un lenguaje, por eso algunos afirman que es anterior, un lenguaje muy elemental. San Marcos no domina el griego, es un evangelio escrito en griego, pero en un griego muy, muy básico, muy como de extranjero, porque en realidad San Marcos es un judío, un hebreo, que ha escrito su evangelio en Roma, porque él era, por decirlo así, el secretario del Papa, el secretario de San Pedro. ¿Quién es San Marcos? San Marcos parece ser un joven que de adolescente debió conocer al Señor, de muchachito, en los años públicos de la vida del Señor, por ser de una familia que enseguida hospedó al Señor. Parece que la madre, seguramente viuda, llamada María de Marcos, que se llamaba Juan Marcos, era la propietaria del cenáculo, el lugar que eligió el Señor para celebrar la última cena, donde luego se aparecería resucitado, donde luego vendría el Espíritu Santo en Pentecostés, donde San Pedro va, una vez que se escapa de la cárcel, llama a esa casa, que es la de María, la madre de Marcos. Entonces, Juan Marcos pues conoce al Señor, porque de muchacho, de adolescente, le ve entrar y salir en la casa, y no es un discípulo, pero lo conoce. Seguramente el Señor le haría así en la cabeza y le oiría cosas, en fin, le tendría mucho cariño a ese maestro que visitaba su casa. Es muy posible que también fuera la familia de Juan Marcos la dueña del jardín de Getsemaní, del cenáculo, y eso lo creemos porque San Marcos cuenta un relato muy extraño, que es, y es el único que lo cuenta, que en Getsemaní, durante la agonía del Señor,
Cuando vienen los soldados, pues hay un muchacho, y creemos que ese muchacho es Juan Marcos, que lo vio, pues está por ahí desnudo. Seguramente estaba durmiendo desnudo con una sábana, estaba dormitando porque él no había sido invitado a... Pero seguramente siguió al Señor y decidió ponerse ahí a dormir, y lo que nos esperaba era que vinieran los soldados, y entonces el curioso pues estuvo mirando, porque dice el evangelista San Marcos que había un muchacho que estaba desnudo, envuelto en una sábana, y cuando los soldados le quisieron prender, pues él se escapó y les dejó con la sábana en la mano y se fue él como Dios lo trajo al mundo. Bueno, pues este parece ser que es Juan Marcos. Este muchacho, pues lógicamente va creciendo y metido en la vida de los apóstoles, pues es muy posible que fuera testigo de la resurrección, de la visita de Jesús resucitado a los apóstoles en el cenáculo, puesto que era su casa, y pues todos le van cogiendo cariño, pues como le cogemos cariño a los adolescentes que están en la parroquia, que están siempre por aquí, cuando van creciendo y se van convirtiendo en gente útil, pues van siendo, van ocupando cargos. Bueno, pues Juan Marcos, que luego descubrimos que es primo de Bernabé, que es uno de los puntales de los primeros apóstoles de la comunidad primitiva, pues entra en relación con San Pablo, porque San Pablo, cuando se convierte, el que aboga por él, el que le introduce a la comunidad, el domingo lo vamos a ver en la primera lectura de los Hechos, cuando los cristianos ven que entra Pablo, que antes le conocían porque les quería matar, porque les quería encarcelar, Bernabé es el que dice: no se preocupen, Pablo es amigo mío. Bueno, pues cuando precisamente leíamos ayer, cuando San Pablo y Bernabé son apartados para empezar el primer viaje, deciden llevarse con él a este muchacho, a Juan Marcos. Vamos a hacer un viaje largo por Turquía, por la actual Turquía, por la península de Anatolia, por lo que antes se llamaba Asia Menor. Vamos a hacer un viaje evangelizando, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Es un viaje muy duro, porque la actual Turquía tiene una geografía nada fácil. Y entonces, a mitad de camino, cuando van a pasar a Panfilia, Juan Marcos se acobarda y decide volverse. Y San Pablo, que no debía tener muy buen genio, eso le enfada mucho. Así que en el segundo viaje, Juan Marcos se vuelve y Pablo y Bernabé siguen adelante. Pero cuando van a hacer el segundo viaje, Bernabé dice: nos llevamos a mi primo. Y dice Pablo: de eso nada, me voy a llevar a tu primo, que luego a mitad de camino nos abandona. Entonces eso hace que Bernabé le diga: pues yo sin mi primo no voy. Todo esto lo cuenta los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 me parece que es. Yo sin mi primo no voy. Y eso hace que Pablo y Bernabé se separen, no se peleen, pero se separen. Bueno, pues entonces tú vas a Chipre con tu primo y yo voy por Asia Menor, por Cilicia, por su tierra precisamente. Pablo va con Bernabé, Marcos va con Bernabé, no sabemos mucho más de él, pero de repente vemos que Marcos, que debía ser un muchacho pues con toda su experiencia y a pesar de esta pequeña cobardía, que luego Pablo le va a perdonar, porque cuando San Pablo escribe a Timoteo, que ya está en la cárcel, le dice: tráeme a Marcos, tráemelo porque me es útil para el ministerio. O sea, que le ha perdonado y ya le considera una persona de la que uno se puede fiar, a pesar de ello. Pero Marcos, resulta que quien lo adopta, lo apadrina un poquito, es San Pedro, el Papa. El Papa, cuando está en Roma, pues lo tiene, nos dicen los santos padres, lo tienen como secretario, como intérprete, es la palabra exacta que usan, taquígrafo, como aquel que escribe y le hace de secretario de San Pedro. San Marcos ha escuchado muchísimas veces las catequesis de San Pedro, porque llama mucho la atención que en el Evangelio de San Marcos es el que deja en peor lugar a San Pedro, es el que más enfatiza las negaciones, las meteduras de pata de San Pedro. ¿Por qué? ¿Porque le tiene manía? No, sino porque lo que está repitiendo continuamente San Marcos es lo que está escuchando San Pedro. Y aquí notamos, leyendo a San Marcos, el Evangelio según San Marcos lo podríamos llamar también el Evangelio según San Pedro, porque lo que estamos haciendo es escuchar continuamente lo que San Pedro está predicando, es lo que San Marcos, que muchas de las cosas que él cuenta no las ha vivido,
las ha escuchado de San Pedro. A San Marcos se le nota, por ejemplo, que no conoce Galilea, y Pedro es de Galilea. Entonces, cuando habla de Galilea no se explica muy bien dónde están las ciudades, no las conoce, no ha estado nunca en Galilea. Entonces, es alguien que oye a San Pedro hablar de Galilea cuando él no ha conocido Galilea. Sabemos de él que es un hombre que maneja su lengua, es el arameo, pero el griego no tan bien. Entonces, es un griego como muy elemental, que no usa un lenguaje nada complicado. Como escribe para romanos, escribe para paganos que se han convertido al cristianismo, pues les tiene que explicar los términos que ellos no entienden. Entonces pone Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿qué significa? Y lo dice en griego, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O lo crucificaron en el monte Golgota, que significa calavera. Continuamente está traduciendo términos arameos que estos cristianos que no han estado en Tierra Santa, que se están convirtiendo en Roma, que San Pedro llama Babilonia, en la carta que hoy hemos escuchado en la primera lectura, nos dice San Pedro, les saludo desde Babilonia. Y dice, y desde aquí también les mando saludos de mi hijo Juan Marcos. No es que fuera su hijo, sino que lo considera como un hijo. Les mando saludos de parte de Juan Marcos, que está aquí como hijo mío, como alguien muy especial para mí. Bueno, pues todas estas cosas que les cuento nos tienen que ayudar a darnos cuenta de que en cosas muy sencillas, pues estas meteduras de pata, estos cambios, estos planes, estos fracasos, bueno, pues tan simpáticos, porque son muy simpáticos, a través de ellos el Señor está haciendo una epopeya, está haciendo algo grandísimo. A través de estas circunstancias tan humanas que hasta nos hacen sonreír, pues nos hace ver que en esos viajes y esas cosas sencillas que van ocurriendo, que nos hablan de la cotidianidad de la vida de los primeros cristianos, pues ahí el Señor está haciendo cosas grandes, está comenzando su vida, la vida de la Iglesia. Y esto nos tiene que ayudar a pensar que nosotros, en nuestras idas y venidas, que voy, que me apunto, que me peleo, que hablo, bueno, pues aquí el Señor está haciendo cosas grandes, en cosas muy cotidianas el Señor está haciendo una historia maravillosa. Esta noche, ahora después de misa, voy a volver a exponer el Santísimo Sacramento. Ya somos 200 los adoradores nocturnos y eso significa que solo nos falta 50 más. Si encontramos 50 adoradores más, ya nos podemos lanzar a la adoración nocturna de todos los días. Esto es una gran noticia, yo lo digo con muchísimo orgullo. Esta noche he elegido a un coordinador de cada turno para que convoque a los que están en su turno. Hay algunos turnos en que ya tienen. Yo necesito que lleguemos cada turno a 21 personas para que podamos dividirlo entre 3. Entonces, esta noche vamos a estar, yo me voy a encargar del turno de las 2 y de las 3 de la mañana para reunir 5 minutitos a los adoradores y decirles, bueno, cuando empecemos a partir del Corpus, ¿tú cuándo puedes? ¿Tú el lunes, tú el martes, tú el miércoles? Y de ese modo ya nos vamos a preparar para lanzar. Yo creo que va a salir para el Corpus, solo necesitamos pues ver si algún turno solamente hay una persona, pues ya decir, oye, necesitaríamos para el martes a la 1 de la mañana alguien, y yo creo que así lo podemos lograr. Bueno, son cosas muy sencillas, pero a través de ellas y de estos pequeños sacrificios, el Señor está haciendo cosas grandes, como lo ha hecho con San Marcos. Les cuento otra anécdota que también es divertida. San Marcos parece ser que luego evangelizó Alejandría. Alejandría, si lo miran en el mapa, está en el norte de África, está un poquito lejos de Roma, y bueno, pues parece que cuando ya maduró, cuando ya era mayor, pues es el evangelista de Alejandría, el apóstol de Alejandría. Bueno, muere mártir, y en Alejandría pasa que, aunque era una comunidad muy floreciente, dio a la iglesia muchísimos monjes. Bueno, pues a veces por la terquedad de muchos alejandrinos, pero a veces también porque en Roma hubo algunas épocas en que no se portaron nada bien con los alejandrinos ni con la fe. No siempre en Roma fueron valientes manifestando la fe, y a veces siendo cómplices de algunas corrupciones en Constantinopla. Los alejandrinos, en parte por culpa propia y en parte por los errores tanto de Roma como de Constantinopla, los alejandrinos cayeron en la herejía del monofisismo y entonces se separaron de la Iglesia. Tanto se separaron, con tanto odio hacia Roma y hacia Constantinopla, que cuando llegaron los musulmanes les abrieron las puertas.
Se sintieron más cercanos, fíjense, a los musulmanes que no son cristianos que a los cristianos de Roma y a los cristianos de... Son cosas muy duras y muy oscuras de la historia de la Iglesia, que también las tiene. Total, que Alejandría cayó en manos de los musulmanes y las reliquias de San Marcos, estoy hablando de siglos después, a partir del siglo VII, pues las reliquias de San Marcos tan importantes cayeron en manos de los musulmanes. Pero había cristianos italianos, de Venecia especialmente, que querían esas reliquias. ¿Y qué hicieron? Las robaron. Cristianos de Venecia, que está en Italia, en el norte de Italia, robaron las reliquias de San Marcos que estaban en manos de los musulmanes y para que no las encontraban, las metieron dentro de carne de chancho. Los musulmanes no comen chancho, entonces un musulmán nunca va a mirar lo que hay dentro de un cerdo, ¿eh? Entonces ahí metieron la reliquia de San Marcos ha estado metido dentro de las tripas de un cerdo y de ahí llevaron las reliquias de San Marcos a Venecia. Venecia, si ustedes viajan a Venecia, o por lo menos lo ven por la tele, que Venecia es más bonita por la tele que en la realidad, porque es una ciudad más sucia de lo que parece, pero es la ciudad de los canales y de las... no me acuerdo cómo se llaman las barcas esas, me sale gwendolinas y no son gwendolinas, bueno, ¿cómo se llaman? Pues de los enamorados y los puentes de los suspiros y tal. Siempre sale en la televisión una gran plaza y ahí está la Basílica de San Marcos, que tiene un gran león de oro, un león porque el león es el símbolo de San Marcos. Y ahí están las reliquias robadas por cristianos de Venecia a los musulmanes alejandrinos, metidas en carne de cerdo y llevadas hasta allá. Bueno, pues son historias curiosas de la historia de la Iglesia que nos hacen ver cómo el Señor, a través de cosas muy humanas, pues va haciendo sus cosas grandes. Pues que San Marcos hoy interceda por nosotros. Damos gracias a Dios por este Evangelio que estamos leyendo prioritariamente los domingos. Que así sea.